Aleluya, bendito Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Dios le bendiga a todos, amados, de una manera especial. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno en esta hora. En esta preciosa hora, donde el Señor nos trae de nuevo con otra enseñanza que sé que va a edificar. Vamos a dar continuidad, amados, a lo que estuvimos viendo anteriormente acerca de la sabiduría. Esta es la continuidad, la parte 2 de 3. No sé si Dios me añadirá otra, pero por ahora tenemos 3 en mente. Estuvimos viendo la sabiduría ayer. Hoy vamos a ver lo que es comprendiendo y entendiendo sabiduría. Voy a compartir algo por aquí y comenzamos en breves segundos, en breves instantes. Ok. Dios bendiga a todo el que se va conectando de una manera especial. Dios bendiga a todo el que se va conectando de una manera especial. Vamos a hablar de un tema esencial, la sabiduría. Hoy vamos a repasar brevemente, solamente a dar una pincelada de lo que estuvimos hablando ayer acerca de la sabiduría y luego inmediatamente vamos a seguir con lo que es comprendiendo y entendiendo la sabiduría. Nosotros estuvimos hablando en el estudio pasado de la sabiduría. Estuvimos viendo dos tipos de sabiduría. Estuvimos viendo en el estudio pasado cómo hay una sabiduría que es basada en lo humano, en los hombres, que es la sabiduría de los hombres, basada, en los sentimientos, en las convicciones personales humanas, en lo terrenal, en lo que el hombre puede entender o percibir y juzgar según su propia opinión, su precepto personal, su lógica personal y humana. La sabiduría del hombre o sabiduría de los hombres, como dice la Biblia, está basada en eso. Y pudimos ver cómo la sabiduría de Dios es tan amplia en otros muchos aspectos. Y hoy yo quiero, antes de continuar con lo que es entendiendo y comprendiendo sabiduría, yo quiero leer un verso para que se me pasó ayer. Dios me lo trajo hoy, pero voy a dar una pincelada hoy. Ok. Ok. Déjenme ir a Proverbios. Este no es el verso base, el que voy a leer ahora, no es el verso base para el estudio de hoy, sino es el verso que voy a usar para repasar, para dar una pincelada de lo que estuvimos viendo ayer, acerca de la sabiduría de Dios. Es un verso que no compartí ayer, pero que quiero hablarlo hoy, acerca de la sabiduría de Dios, para que usted vea qué amplio y hermoso es el pensamiento de Dios. Tengo un estudio también que se llama Los pensamientos de Dios. Eso está tremendo. Cuando Dios lo permita, por aquí estaremos también hablando sobre eso. Proverbios 30, en el nombre de Jesús voy a leer. Estamos aquí. No, yo creo que no. Proverbios 8:30. Ok. 8:30. Escuche lo que dice. Quiero que voy a leer un poco más atrás del 30. Porque es un verso amplio que habla, y no es que habla de la sabiduría, sino que la misma sabiduría habla en Proverbios 8. O sea, la manifestación de Dios a través de la sabiduría se expresa en este verso. Esto es algo impresionante, esto es algo poderoso.
Así que quédate por ahí y no se desespera, no se me vaya a desesperar. Escuche lo que dice Proverbio 8, dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino. A las encrucijadas de las veredas se para, escuche, y en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces, la sabiduría, escuche. Oh hombres, la sabiduría hablándole a los hombres. Es como la voz de Dios en medio de la atmósfera tratando con el ser humano. Padre, te amo. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosas perversas ni torcidas. Esto es la sabiduría que está hablando, esto está tremendo. O sea, Dios mismo a través de la manifestación de su sabiduría está hablando. Escuche lo que dice. Todas ellas son rectas, al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. ¡Wow! Qué tremendo está esto. Yo la sabiduría, escuche, que es la expresión viva de la sabiduría. O sea que Dios, vuelvo y repito, se está expresando a través de su sabiduría. Y dice: Dios le bendiga, guerrera, de una manera especial. Dice: yo la sabiduría habito con la cordura. O sea que el que es sabio es cuerdo. Padre, te amo. O sea que no hay ni reflejo de locura por ahí. Escuche esto: yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia en los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Escuche esto: mío es el poder, dice la sabiduría. Porque cuando nosotros vemos el poder de Dios en acción, creando y... ¡Wow, Dios mío, Padre! Cuando nosotros vemos el poder de Dios en acción, creando y estableciendo y organizando todo, es manifestando la sabiduría. Por eso es que la sabiduría, hablando aquí, ella misma dice: yo soy... Escuche, que esto está tremendo. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. La sabiduría hablando, tremendo. Dios bendiga a mi pastor Ana Mateo. Terrible. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. O sea, que el poder es la sabiduría. O sea, que el poder de Dios opera a causa de su sabiduría. ¿Usted entiende? Porque cuando Dios crea, todo lo que Dios hace, hermano, lo hace con sabiduría. Creó los cielos con inteligencia, también dice. Por eso dice: yo soy la inteligencia y mío es el poder. Tremendo. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. ¡Ay, Padre! ¡Aleluya! ¿Usted está oyendo aquí lo que dice la sabiduría? Yo amo a los que me aman. O sea, tú no puedes tener sabiduría, tú no puedes acceder a ella si tú no te sientes atraído por ella, si tú no la deseas. Padre, te amo. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Mire, voy a dar una pincelada aquí antes de continuar. Hay muchos salmos que nos hablan acerca de orar de madrugada. Hay un salmista que dice: Dios mío eres tú, de madrugada yo te buscaré. Hay otro que dice: entre tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. O sea, y nosotros vemos que todos los hombres de Dios que Dios ha levantado con poder y gloria, de alguna manera, tuvieron una conexión con las madrugadas. Porque hay una conexión espiritual muy profunda a esas horas de la madrugada. No voy a entrar en esa materia porque no es la enseñanza, pero gracias al Señor que me lo trajo para que yo haga una enseñanza sobre eso. Yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. La riqueza y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Riquezas duraderas, porque hay gente que sin sabiduría se pueden hacer ricos, pero todo eso se desmorona por ahí. La Biblia dice que como la flor se marchita y se seca, así se marchita el rico en todas sus empresas. Santiago hablando, dice: mío es el fruto, mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida.
por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Aleluya. Jehová me poseía en el principio. Aquí vamos a entrar en una, mire, Dios mío, aquí vamos a entrar en una delicia. Escuche esto. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. La sabiduría está hablando aquí, diciendo, Jehová me poseía desde el principio. O sea, yo, Padre, Jehová me poseía. O sea, yo era su pertenencia desde el principio. La sabiduría está clamando y está diciendo, yo soy de él. Por eso es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque la sabiduría es de él, la sabiduría es de Dios, viene de Dios. Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Enteramente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Aquí hay una profundidad, pastor Ana Mateo. Oye lo que dice aquí, enteramente tuve el principado, desde el principio. ¿Qué es el principado? Porque nosotros conocemos los principados, hablando de espíritus inmundos, pero el principado, aquí está hablando de uno, como cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, en tu simiente, no en tus simientes, sino en tu simiente, hablando de una en específica, detallando a alguien en específico, que era Cristo. Y aquí dice, no está hablando de los principados, sino de el principado, el principal, el príncipe de los príncipes. Oh, Padre, te adoro. Dice, enteramente tuvo el principado. Está hablando de Cristo aquí, la sabiduría. Por eso que nosotros vemos, amado Padre, te amo, que Pablo dice, Cristo, sabiduría de Dios. O sea que la sabiduría de Dios es el mismo Cristo también. Dios mío, Padre. Qué gloria, Padre. Qué fuerte. O sea que, hermano, mire, Cristo es todo. Cristo es todo. Enteramente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra. Porque Cristo existía, dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todo esto, hermano, mire, esto, una iluminación hermosa. Gracias, Señor. Dice, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había yo sido engendrada. Wow. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Wow, Padre, gracias. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Escuche esto. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. ¿Qué dice Juan? Hablando en el principio del verbo, dice, todo lo que fue hecho por él fue hecho, y nada de lo que fue hecho sin él fue hecho. O sea, sin Cristo, hablando de Cristo, que era el verbo. O sea, sin Cristo, nada hubiese sido posible hacer. Dios no hubiese podido hacer nada sin Cristo. Escuche. ¿Por qué? Porque Cristo era el verbo. Es más que el verbo. Pero Juan está especificando aquí que era el verbo. O sea que cada vez que Dios estaba hablando, el verbo significa la palabra y de acción, porque la palabra es una palabra que trae acción, que no es solamente una palabra muerta, sino una palabra que trae acción. En la escuela nosotros nos enseñaron el significado de verbo, que es lo que indica acción y movimiento. Entonces, mire, dice que cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Entonces Juan nos dice en el principio del verbo que sin él nada pudo haber sido hecho. Entonces, aquí la sabiduría está hablando diciendo que por ella fueron creadas todas las cosas, que Dios la poseía, que ahí estaba ella cuando, o sea, está hablando del mismo Cristo. Y vuelvo y repito, por eso es que Pablo dice Cristo, sabiduría de Dios. Cuando la Biblia habla de la diestra de Dios, está hablando del que está a su diestra, que es Cristo. La roca, Cristo. La simiente, Cristo. Wow, Dios mío. El Mesías, Cristo. La sabiduría de Dios, Cristo. Todo es Cristo. Sigo. Cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. ¡Wow! Escuche lo que dice la sabiduría. Con Dios estaba yo ordenándolo todo. O sea, de lo que estuvimos hablando en el estudio pasado, de que donde hay sabiduría hay orden. Sin sabiduría no hay orden. Yo siento una presencia fuerte aquí. Padre, gracias. Padre, en el nombre de Jesús. Iba Shanda, la Bacay. Perdóneme, hermano. Pero es que esto está maravilloso aquí, mire. Wow. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Aquí vamos a entrar en profundidad, hermano. Esto no está en el menú, pero Dios sabe lo que hace.
Primeramente dice que la sabiduría dice que estaba con Dios en la creación ordenándolo todo. Ay, Dios mío, papá. Vuelvo y repito, por eso dije que el que es sabio es ordenado. Nadie puede hablar, decir que tiene sabiduría si no es ordenado, si no tiene un orden en su vida, en su ministerio, en su familia, etc. Entonces, la sabiduría dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día. La sabiduría, hermano, es deliciosa. Es deliciosa. Cuando Dios te conecta con su sabiduría, hermano, y usted, mire, esto es indescriptible. Vamos a seguir, porque la descripción está aquí, vamos a seguir. Con él estaba yo, por eso que la palabra de Dios es como miel a mi paladar. Más dulce que la miel a mi paladar, dice la Biblia. Todo esto está conectado con eso. Dice, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. La palabra solaz significa reposo. O sea, que el día de reposo Dios no lo puso para él descansar. Porque la Biblia dice también en Isaías que él no se cansa ni se fatiga con cansancio. O sea, que cuando Dios decidió reposar en el séptimo día y santificó el séptimo día, no lo hizo porque él estaba cansado. Ay, estoy cansado, déjame descansar. No, porque la Biblia dice que Dios no se fatiga con cansancio. O sea, para Dios sanar, para Dios sanar una gripe, voy a poner un ejemplo así sencillo para que todo el mundo pueda entender, y para resucitar a un muerto, no es que Dios va, wow, tuve que poner menos poder aquí y más poder allá, así que me cansé más resucitando un muerto. No, hermano, para Dios es lo mismo, sanar una gripe que resucitar un muerto. El problema es que esto depende de la fe de cada individuo, pero Dios lo hace igual, porque Él no se cansa. La manifestación del poder de Dios, mire, lo mismo resucitar un muerto, lo mismo sanar una gripe que crear un universo para Dios, es lo mismo. Es lo mismo porque Él es infinito, Él no tiene agotamiento. Padre, yo te amo. Su poder no tiene fin, no tiene agotamiento, no tiene límites, aleluya. Entonces, cuando dice teniendo solaz, o sea, reposo, descanso en todo tiempo, mire esto, o sea que Dios tiene descanso en todo tiempo. Dios está trabajando y al mismo tiempo está manifestando un descanso. Esto es una locura, hermano. Esto solamente por el Espíritu se puede entender. Dios es tan grande, trabajando, no se cansa, porque la manifestación del descanso está con Él siempre, deleitándose en lo que Él hace, gozándose en lo que Él hace, a través de la sabiduría y el reposo y todo, un sinnúmero de atributos que tiene Dios, terrible. Entonces, ¿por qué viene el día de reposo? Por eso Jesucristo, cuando Él hacía sus milagros el día de reposo, los fariseos lo confrontaban porque Él hacía esta cosa el día de reposo, y Él les dijo, el día de reposo no fue hecho por causa del hombre. Déjeme leer el verso correctamente para que usted vea. Porque a veces podemos malentender, creer que Dios se sentó a descansar después que creó. Mire lo que dice aquí. En Marcos 2:27, vamos a leerlo rapidito por aquí. Dios me metió por aquí, Él sabe. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, que cuando Dios estableció el reposo, santificó y declaró el día de reposo, fue por causa del hombre. Era poniéndole al hombre un descanso para que él pudiera descansar, para que el hombre pudiera descansar. No porque Dios estaba cansado y necesitaba descansar. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Ok, vamos a seguir. Teniendo sola en todo tiempo, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended al consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, dice la sabiduría, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Wow. Bienaventurado el hombre que me busca. Dios bendiga a la guerrera Orquídea de una manera especial y a mi pastora Gianni Guzmán de una manera especial. Señor bendiga a esa guerrera de Jehová. Entonces, hermano, aquí está diciendo algo. Usted ve cuando el salmista dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Este principio, este concepto se aplica en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros le pedimos algo a Dios y no podemos, hermano, en un buen dominicano, acotejarnos así, ponernos cómodos, esperar que llegue. No, nosotros tenemos que caminar en pos de eso. Nosotros tenemos que caminar en base a lo que nosotros le pedimos a Dios. Lo que nosotros queremos y le pedimos a Dios, tenemos que caminar en eso. Incluso, le voy a soltar algo aquí. Si Dios le da una palabra a usted,
Incluso esa palabra que Dios le da a usted, usted tiene que moverse para vivirla, para poder conectarse con ella. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encarezco, que conforme a las profecías que se han hecho en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. O sea, Pablo le está diciendo, Timoteo, las profecías que se hicieron en cuanto a ti, lo que se te profetizó, tú tienes que militar por ellas. Tú tienes que guerrear, tú tienes que pelear por ellas, tú tienes que caminar en base. ¡Wow! Dios mío. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, cuando Dios le da una profecía a algo, usted tiene que atraparla, pero usted tiene que moverse de una vez en base a esa profecía. ¿Va a ser maestro? Pues prepárese en la palabra. Haga los estudios que Dios le ponga, que Dios le ponga en el corazón. Dios bendiga a mi pastor Randy Bonilla. Dios mío, Padre. De una manera especial. Mi pastor Randy. Ahí están mis dos pastores, los cuales honro de manera especial. Yanni Guzmán, Randy Bonilla, mis pastores. Iglesia El Tren de la 500 en Nagua. Dios los bendiga de una manera especial. Y hermanos, y esto es así, por eso, miren lo que dice aquí. Porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Wow. Voy a repetir el 34. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas. O sea que cuando usted conecte todo verso, que la sabiduría dijo que me hallan, yo amo a los que me aman, dijo la sabiduría, y me hallan los que temprano me buscan. Y usted lo conecta aquí diciendo que aguardando los postes de mis puertas. Usted conecta la madrugada con esto, hermano. Mire, hubo un tiempo que yo estaba orando, pidiéndole a Dios sabiduría. Dice la pastora Ana Mateo. Lo que pasa es que en los atributos de Dios están omnipotente, omnisciente, omnisapiente. Y el significado de omni es totalidad. Cuando Dios ejecuta lo que hace en totalidad. Amén, pastora. Dios es infinito, inmenso. Incluso hay algo que yo me gusta hablar de esto, porque la grandeza de Dios es tan grande. Escucha este misterio que yo voy a soltar aquí, que solamente se entiende en el Espíritu. Dios bendiga a la guerrera Mayra. La Biblia dice que Dios habita la eternidad. A mí me gusta hablar de esto es tremendo. La Biblia en ningún momento dice que Dios habita en la eternidad. Porque a veces erróneamente yo incluso cometí el error de decirlo. Dios habita en la eternidad, pero Dios no habita en la eternidad. Dios habita la eternidad. Eso es lo que dice el texto. Dios habita la eternidad, no en. Es una diferencia entre en y la. Cuando la Biblia está diciendo que Dios habita la eternidad, está diciendo que Él la llena, Él la habita, Él la llena. Y la eternidad, siendo un lugar infinito, siendo un lugar espacioso que no tiene límites, aún Dios la llena. Entonces, usted en una lógica humana nunca va a entender esto si no es porque Dios le dio la capacidad en el espíritu de entenderlo. La eternidad es infinita. Usted puede correr para allá en la eternidad y no va a encontrar el fin nunca. Pero aún así, Dios tiene la grandeza de llenarla entera. Esto es una locura. ¿Por qué? Porque aún la misma eternidad, aún siendo infinita, no contiene el espacio. Esto es una locura. Siendo infinita, no contiene el espacio para recibir la totalidad de la grandeza de Dios. Ahora, ¿dónde vive Dios exactamente? ¿Dónde Dios habita? Pablo nos lo dice. El único y verdadero Dios que habita en luz inaccesible. Eso dice Pablo, que Dios habita en luz inaccesible. O sea, que hay un lugar inaccesible, un lugar donde nadie puede ir, un lugar donde nadie puede llegar. Ese es el hábitat de Dios. Luz inaccesible. Dios es luz. Dios es espíritu y es luz. Y donde Él vive, solamente Él puede estar, porque es un lugar reservado para Él, porque Él es santo, apartado para Él, santo para Él. Wow, Padre, te amo. Un lugar donde solamente Él puede estar, un lugar que solamente ese lugar puede recibir la totalidad de su grandeza. ¿Y usted sabe cuál es el lugar? Él mismo. Ese lugar es Él mismo, su propia luz, su inmensidad. Solamente Dios mismo tiene la capacidad de contención, de contener su propia gloria, Él mismo. Esto es una locura, hermano, la grandeza de Dios. Esto se entiende por el Espíritu nada más. Pero vamos a seguir con la sabiduría. Dice, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Dios bendiga a mi hermano Wilson Jones. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Usted ve por qué yo estuve hablando ayer del primer punto de la sabiduría que hablamos ayer. Que la sabiduría es vital y fundamental y vital para la vida cristiana, para avanzar en estos caminos. ¿Por qué dice la Biblia que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento? Mi pueblo no entiende. Dice en Isaías capítulo 1, el buey conoce a su asno. Pero mi pueblo no tiene entendimiento, ¿no? Mi pueblo no entiende.
Entonces, Dios está, mire, yo le voy a decir algo. Yo he escuchado mucha gente por ahí que dicen, Dios no te llamó a entender sino a obedecer. Ok, no hay problema, cualquiera se puede equivocar en una frase, eso no es problema, aquí todos cometemos errores. Pero Dios te llamó a obedecer y no a entender. No, aquí estamos llamados a entender. Porque de la única forma que usted puede obedecer correctamente es entendiendo lo que Dios quiere para su vida. ¿Usted me explico? Entonces, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque no entendía. ¿Entiende? Entonces, si usted se basa en que no tiene que entender, entonces usted va a cometer muchos errores, va a haber mucho estancamiento y a usted la falta de sabiduría le va a impedir un avance en el reino. Pero vamos a seguir aquí, que ese no es el tema. Por eso dice la sabiduría que el que peca contra mí defrauda su alma y los que me aborrecen aman la muerte. Wow. Voy a repetir el verso 30 para entrar en materia del tema de hoy, porque esto es una pincelada de lo que hablamos ayer. El verso 30 dice, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz de él delante de él en todo tiempo. La sabiduría que dice, habló de toda la creación y dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Y repito, el que es sabio, el que tiene sabiduría, tiene orden. Porque la sabiduría es orden. Vuelvo y digo lo que dije de Santiago ayer. Santiago dice en Santiago 3:13 me parece que dice, ¿hay alguno sabio entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, obra en sabia mansedumbre, buena conducta. O sea que el que tiene sabiduría, el que es sabio, es ordenado. Por eso vemos que la sabiduría dice que ella estaba con Dios en la creación, ordenándolo todo. Porque la sabiduría es orden, hermano. La sabiduría es necesaria. Pidámosle a Dios sabiduría para que Dios nos llene de ella y podamos entrar en este propósito tan hermoso. Vamos a ir a Proverbio ahora para seguir con el tema de hoy, porque esto era un repaso de la sabiduría que vimos ayer. Porque este es un verso que no lo compartí ayer y quería compartirlo. Hoy el tema de hoy es entendiendo y comprendiendo sabiduría. Comprendiendo y entendiendo sabiduría. ¿Por qué, hermano? Porque la sabiduría no solamente se recibe, sino que hay un proceso de entenderla y comprenderla para entonces poder ejecutarla correctamente. Ya mañana estaremos viendo lo que es creciendo en sabiduría. Ay, Padre. Proverbios 1, voy a leer en el nombre de Jesús. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, para entender sabiduría y doctrina. Primer punto. Salomón de una vez empieza diciendo entender sabiduría, en el verso 1, para entender sabiduría, dándonos a entender que la sabiduría hay que entenderla, pero vamos a seguir que vamos a ver los puntos y significados de unas palabras más adelante. Para entender sabiduría y doctrina. Ay, Padre. Doctrina, esto es tremendo. Esto es tremendo. La doctrina hay que entenderla. La doctrina que tiene que ver con lo que es enseñanza. Por eso yo siempre digo, cuidado con la gente que se ponen a enseñar sin tener el llamado de maestro. Porque el Espíritu Santo capacita al maestro con niveles, con cosas especiales, hermano, que lo hacen apto para enseñar de la manera correcta. El maestro tiene la capacidad de manejar altos niveles de revelación. El maestro tiene la capacidad, hermano, de manejar dentro de su consciente, de su conciencia, hermano, todo lo que Dios le deposita, ¿te entiende? Procesarlo, luego aplicarlo a su vida, dirigir su vida, porque yo no puedo ser sabio enseñando a otro y mi vida vuelta un disparate, ¿usted entiende? Entonces, esto se trata de primero de nosotros y después para adelante. Entonces, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Me encanta ese verso. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría, y la enseñanza. Voy a retocar un punto aquí que me gusta tanto. Muy poderosa enseñanza, dice la pastora Yani, de la sabiduría. Hay que pedir sabiduría a Dios para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Eso es totalmente así. Por la falta de sabiduría, pastor, hay mucha gente que se han quedado en medio del camino. Porque la falta de sabiduría, usted sabe que la sabiduría abre tus ojos para ver los misterios, te da la iluminación también de las palabras. Y cuando nosotros no tenemos la iluminación de toda la palabra, nosotros andamos por ahí como que nada es nada. Y por falta de sabiduría vivimos en desobediencia. No tenemos sabiduría, vivimos en desobediencia, practicando cosas que a Dios no le agradan, entre otras muchas cosas que no voy a entrar en ese tema, en ese detalle ahora.
Mire algo tremendo que yo hablé ayer, le voy a dar una pincelada hoy. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. La Biblia dice que la locura, hay diferentes versiones. Hay una versión que dice locura, hay otra versión que dice necedad. Pero entendemos que la necedad es locura y que todo se conecta. La Biblia dice que la locura está ligada al corazón del joven. Y aquí dice que la sabiduría da a los jóvenes inteligencia y cordura. O sea que toda esa locura, toda esa necedad, todo ese espíritu inestable que hay en los jóvenes, cuando la sabiduría entra, lo quita, lo echa afuera. La sabiduría trae liberación al pensamiento. La sabiduría trae liberación al alma. La sabiduría forma el alma directamente porque la enseña a tomar las decisiones en cuanto a la palabra de Dios. Porque como dijimos ayer, la sabiduría no está basada en la acumulación de información. Eso es inteligencia humana. Sino que la sabiduría está basada en dos puntos. En la información y en la aplicación de la misma. Vamos a seguir. Yo voy a leer otro verso muy rápido aquí. Salmo 51:6 dice, en el nombre de Jesús, para conectarlo con esto. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Te ve, Salomón empieza diciendo, para entender dicho profundo. Y aquí el salmista dice que en lo secreto me hiciste comprender sabiduría. O sea, para entender sabiduría y me hiciste comprender sabiduría. O sea, que la sabiduría se entiende y se comprende. Ahora, vamos, yo tengo el significado de unas palabras aquí. Vamos a ver lo que dice. Comprender, un punto muy importante. Cuando usted busca una palabra en el diccionario, para un significado, el Google le va a dar dos significados de cada palabra que usted busca el significado. Y en entender y comprender, el primer significado de las dos palabras significa lo mismo exactamente. Ahora, el segundo significado varía, y esto es lo que vamos a ver. Vamos a hacer la diferencia aquí, la separación. Comprender dice que es considerar explicable, justo o razonable un hecho, un sentimiento, etc. O tener buena voluntad. Considerar explicable, justo o razonable un hecho o un sentimiento, etc. O sea que cuando yo comprendo, es cuando yo considero que es explicable, justo y razonable. O sea, ok, a veces alguien puede estar explicándome algo, cualquier cosa, y yo digo, ok, es razonable lo que él dice. Es justo lo que él dice. Sí, se explica bien. O sea, la comprensión es cuando algo es explicable. Por eso es que la sabiduría da la capacidad de explicar. Porque a veces, amado, hay gente que están... Yo dije ayer que hay gente que son tan profundos que ni ellos mismos se encuentran. Entonces la gente queda, hermano, en el aire. Se predica una profundidad, se hablan de una profundidad de que la gente, mi hermano, no entendió. No comprendió lo que dijo. ¿Por qué? Porque no fue explicable. No tuvo la sabiduría de explicarlo. Entonces la sabiduría no está ahí, hermano. Se quedó él solo en lo profundo. Ay, Padre. Y no me malinterprete, tú no es para acusar a nadie. Yo primeramente tampoco menciono nombres, pero yo digo para traer luz a un pueblo para que la gente entienda. Porque como dije ayer, a mí me interesa que usted aprenda, a mí me interesa que usted entienda y a mí me interesa que usted se salve. Entonces, ¿qué es esto? Considerar justo, explicable y razonable. Ok, tiene razón. Lo explicó correctamente, pude comprenderlo y entiendo que es justo y razonable. Sí, son tan profundos, dice la pastora, que no pueden ser entendidos ni ellos mismos. Terrible, pastora. Entonces, el pueblo tiene que concientizarse un poco más. Y eso usted sabe por qué. Yo entiendo, pastora, también. Porque el llamado de maestro genuino tiene esta capacidad a través de la sabiduría de explicar y de hacer estas cosas. Ahora, cuando el llamado de maestro no es genuino, que la gente tiene, como hoy en día, que se levantan tantos maestros sin tener el llamado, hoy todo el mundo quiere enseñar, como lo he dicho varias veces, eso es lo que pasa. Quieren enseñar sin tener la preparación, sin tener el llamado, porque el llamado trae en sí el depósito y todo lo necesario que te va a capacitar para tú
proyectar, no solamente proyectar, sino transmitir de la manera correcta una revelación que Dios te dé a través de la Escritura, que la gente te pueda entender. O sea que un maestro tiene la capacidad de recibir altos niveles de revelación, altos niveles de vianda y transmitirlo como leche. ¿Usted me está entendiendo? Que todo el mundo lo puede entender. Eso lo tiene un maestro. Entonces una gente que no es maestro se quiere poner a enseñar y lo que hace es que confunde al pueblo, hermano. Bueno, déjame seguir. Entonces, eso es la palabra comprender. Ahora, la palabra entender dice que es percibir con claridad signos acústicos o gráficos o ser capaz de reconocer el sentido de algo. O sea que, mire, en todo lo que se hace, en todo lo que se dice, hay un sentido. Usted sabe, un ejemplo más sencillo es que la gente anda caminando por el mundo, el que no tiene a Cristo, y la mayoría anda caminando sin sentido en esta vida porque no entiende por qué está en este mundo, para qué nació, ni nada por el estilo. Dice la pastora Mateo, desde que desatan algunos códigos son maestros. Yo temo mucho a ese ministerio de enseñar. Sí, pastor, es muy delicado. Es muy delicado. Ahora, el que tiene visión reconoce cuando el llamado es genuino. El que tiene visión reconoce cuando el llamado es genuino y cuando no. Simplemente con escuchar una vez a la persona. Entonces, hermano, percibir con claridad signos acústicos o gráficos y ser capaz de reconocer el sentido de algo. O sea que la sabiduría no solamente yo tengo que recibirla, no solamente recibir la información, sino que tengo primeramente que considerarle explicable, justo y razonable. O sea que yo tengo que entrar en materia de justificación, de razonamiento y considerar toda la información de manera que yo pueda explicarla. O sea, eso es un proceso que se va a producir, va a pasar en mí para yo poder explicarla, que sea explicable. Y ya entenderla, que es percibir con claridad y ser capaz de reconocer el sentido. O sea, que yo no solamente tengo que transmitirlo, sino que yo tengo que reconocer el sentido de lo que estoy transmitiendo. Padre, te adoro. O sea que esta profundidad de la sabiduría va más allá de lo que nosotros pensamos. La sabiduría no funciona solamente, te di sabiduría, porque Dios me puso a orar, hermano. Yo sé que esto tiene que ver con mi llamado. Yo, siendo nuevo creyente, sin saber por qué, oraba desde el principio. Señor, dame sabiduría, dame sabiduría. Quiero conocer tu palabra, dame entendimiento. Revélame los misterios en tu palabra. Siendo nuevo creyente, yo oraba así, como una gente que conocía. Pero entiendo que fue Dios que puso toda esa palabra en mi corazón por mi llamado. Porque era necesario. Y yo recibí la sabiduría, porque yo incluso tuve revelaciones donde vi que Dios me lo daba. Mi hermanito Mario, Dios lo bendiga. No anda por aquí hoy, pero él mismo, Dios le reveló en una visión que yo estaba hablando con alguien y había como una conexión del cielo conectada conmigo y al mismo tiempo de mi boca salían como si fueran aire perfumado de muchos colores. Y todo eso tiene que ver con el don, con el llamado, la sabiduría que Dios puso para transmitir, para enseñar. Entonces, hermano, todo esto usted lo recibe. Yo lo recibí al principio, pero al recibirlo no fue suficiente. Entonces ahí tuvo que venir el proceso de entender y comprender lo que la sabiduría estaba provocando en mí. ¿Por qué? Porque yo entendiéndola y comprendiéndola es la única manera de que ella pueda guiarme a mí y que yo pueda tener el desarrollo en la capacidad para poder transmitirla a otras personas. Dice la pastora Yani, algo que tenemos que entender, mi hijo, es que no es lo mismo fluir un día en la enseñanza que ser escogido para enseñar. Eso es así, porque un día el Señor, dependiendo de la necesidad del pueblo, puede poner cualquier tipo de cosa en una persona. Y la persona, mira, incluso hay personas, a mí me ha pasado estar predicando y de repente soltar un rema, que es una cosa que yo ni sabía. Digo, wow, ¿y qué fue lo que yo dije aquí? ¿Entiendes? Que Dios usó eso en el momento para transmitirlo, porque el pueblo necesita. Entonces, eso funciona así, pero en lo que corresponde a la enseñanza, a la sabiduría, hay un proceso que es previo, o sea, antes, que sucede antes dentro del individuo. Entonces, es necesario que nosotros entendamos, amado, que hay que entender sabiduría y doctrina, porque la sabiduría te hace entender la doctrina. O sea que la doctrina que tú vas a enseñar, tú vas a tener a través de la sabiduría el conocimiento para poder doctrinar de la manera correcta, que es lo mismo que hemos estado hablando, para enseñar de la manera correcta, para conocer razones prudentes. O sea, la prudencia.
Un maestro es prudente, hermano. Usted nunca, o sea, no un maestro, porque no solamente son los maestros que tienen sabiduría, porque la sabiduría es para todo el mundo, ¿te entiende? Pero una persona que es sabia, es prudente, hermano, se maneja con prudencia y con cordura, porque la Biblia dice, hablando de la sabiduría que vimos ahorita, dice, aquí dice que a los jóvenes da la cordura, y la misma sabiduría hablando anteriormente dijo, yo habito con la cordura. O sea, que son cosas que van de la mano, ¿te entiendes? Entonces, hay un sistema, un espíritu de burla y de relajo que se ha infiltrado hoy en mucha gente, lamentablemente, que hay que echarlo fuera, hermano, de verdad. Porque la Biblia dice que como las moscas hacen heder el perfume del perfumista, así una pequeña locura en aquel que es estimado sabio y honorable. O sea que una gente que es estimado por sabio y honorable, wow, este hombre es un hombre sabio, ahí hay sabiduría. Ahí este hombre, mira, qué prudencia, mira, que este hombre realmente un hombre de Dios tremendo, qué seriedad. Pero cuando salta con una locura, cuando salta con una payasadita, cuando salta con cualquier cosa que fuera de lo normal, hermano, la gente, ¿se entiende? Huele mal en el espíritu, hermano. Como las moscas muertas hacen el perfume del perfumista, así mismo lo espiritual, dice, wow, pero yo pensaba que este hombre era serio. Esto es un loquito viejo, esto es una loquita vieja, y lo repito porque lo dije en la última enseñanza también, pero Dios está tratando con alguien aquí, porque es que yo sé que hay gente que van a ver este video que Dios le va a hablar, porque tenemos que ser cuerdos, hermano. Tenemos que dejar que la sabiduría obre. Mire, usted ve que Santiago dice que deje que la paciencia tenga su obra completa en medio de la prueba. No solamente con la paciencia, hermano, con todo. Nosotros tenemos que dejar que Dios tenga su obra, que haga su obra completa en nosotros, en todo lo que Él hace. Todos los depósitos que Dios hace en nosotros, tiene que hacer una obra, porque es una semilla que Dios deposita. Una semilla que está ahí, una semilla que se activa, pero que una semilla que primero tiene que morir. Después que muere sale un cuerpo nuevo, hablando humanamente estoy, después empieza a echar raíces profundas y después empieza a crecer. Después empieza a echar la florecita, los toconcitos, la florecita, después el fruto, después entonces el fruto tiene que madurar, hermano. Tremendo, es un proceso, ¿usted entiende? Todo es un proceso, todo lo que usted recibe de Dios. Entonces nosotros tenemos que permitirle a Dios dejarlo, que Él termine su obra en nosotros, en todas las áreas. Porque yo dije y lo repito, la mayoría de enseñanzas que yo tengo, hermano, 3 cuadernos, el tercero casi lleno ya, lleno de enseñanza que Dios me la dio hace años. Y ahora que Dios me está poniendo a enseñar, o sea, yo no me adelanté al tiempo a enseñar porque yo tenía enseñanza aquí, porque yo esto, porque ya tengo conocimiento de la palabra. No, hermano. Yo esperé que Dios me guíe, ¿usted entiende? Porque a veces uno cree que está preparado, a veces uno cree que está listo, pero Dios sabe cuándo uno está listo y cuándo no, hermano. ¿Te entiendes? Entonces yo esperé, hermano, y viendo gente predicando en las redes sociales con menos conocimiento que yo, viendo gente en las redes sociales enseñando con menos conocimiento que yo, viendo gente que anda en las naciones con menos conocimiento que yo, y esto no lo digo para vanagloria, el Señor reprenda al diablo, sino para que usted entienda que todo tiene un tiempo y que el tiempo no es suyo, no es usted que toma las decisiones, es Dios quien lo guía. ¿Te entiende? Entonces esto es así. Ahora fue que Dios me dio luz verde y me habló para que yo empiece a enseñar. Todos los ministerios deben tener como consejero la sabiduría. Hay que atarla a nuestro cuello, amén, como dice la palabra. Átalas a tu cuello, hijo mío, dice la palabra. Eso es amén, pastora. Entonces, mira, hermano, ya estamos terminando porque este estudio es corto. El de mañana quizás será un poquito más extenso, que es creciendo en sabiduría. Pues aquí estamos viendo la necesidad de comprender la sabiduría. Vamos a dar un detallito aquí más o menos cómo. Y también mañana vamos a ver, si Dios quiere, cómo se crece en sabiduría también. Porque como dije, todo es un proceso de recibir, de producir y de crecer. Porque nosotros vamos en crecimiento, en perfección. El que comenzó nosotros la buena obra la perfeccionará. Nosotros vamos en un camino a la perfección en todas las áreas de nuestra vida. Ok, entonces hermanos, mire, hay un detalle muy importante que el salmista dijo en el Salmo 51, verso 6. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El secreto. ¿Cómo nosotros accedemos a la sabiduría? La Biblia ya nos habló en Santiago de pedirla. Y el salmista nos dice que comprendió la sabiduría en el secreto. O sea, todo esto tiene que ver con la intimidad, pero también con la sinceridad. Porque el salmista dijo, tú amas la verdad en lo íntimo. Esto tiene que ver con sinceridad. Y la sinceridad es reconocer, hermano. Reconocer verdaderamente tu estado, tu condición,
pero sobre todo reconocer, hermano, que tú no tienes el control y que no es para hacer tu voluntad sino la de Dios. Entonces, cuando tú reconoces todas estas cosas, que es humildad, que la sabiduría también va ligada a la mansedumbre, esto es tremendo, hermano. Entonces, cuando tú eres manso y tú te dispones, aquí nadie nació manso, aquí nadie nació humilde. No, aquí nadie nació humilde, aquí nacimos todos con una carne corrompida. Pero es la disposición del corazón. Cuando usted dispone su corazón a la humildad, porque esto se aprende, hermano. Jesucristo dijo, aprender de mí que soy manso y humilde. O sea que esto se aprende. ¿Y cómo nosotros lo aprendemos? Disponiendo nuestro corazón a la humildad, a humillarnos en cada momento donde el orgullo, cada momento donde el enojo, donde la ira, donde estas perversidades de la carne quieren salir a flote, nosotros las sometemos y decidimos humillarnos, guardando silencio, hermano. La mejor forma de pasar un proceso, hermano, es en silencio. La Biblia dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Yo pasé un proceso de casi un año, terrible, hermano, en silencio, dejando que Dios hable por mí, que Dios me guíe. Tranquilo, hermano, buscando a Dios y haciendo lo que tenía que hacer, hermano. Un proceso duro, difícil, hermano. Mucho sufrimiento, de casi un año. Pero, hermano, yo me mantuve en silencio, buscando a Dios, humillándome y dejando que Él responda por mí, que Él hable y que Él me dirija en todo. Entonces, cuando usted, con esa disposición de corazón, usted se humilla, por eso dice la palabra, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. O sea, que cuando usted ve que Dios exaltó a un hombre o a una mujer de Dios, es porque hubo un proceso de humillación donde le pagó un precio a Dios y le demostró a Dios humildad. Vivir humillado, o sea, humíllese delante de Dios y Él lo va a exaltar a ustedes cuando fuere tiempo. Y ojo, la exaltación no es para nosotros, sino para que Dios sea exaltado a través de nuestra vida, para que Dios sea exaltado a través de nuestro testimonio, para que Dios sea exaltado y glorificado a través de nuestra vida, hermano, y de lo que nosotros hacemos, nuestro ministerio y todo. La gloria siempre ha sido y será de Él. Así que la intimidad, ahí fue donde el salmista dijo que comprendió la sabiduría. O sea, que la sabiduría te da lo dicho profundo, te da la prudencia, te da todo. Ella misma te enseña. En el secreto, cuando tú recibes la sabiduría, porque la sabiduría dice, en Proverbios 8, donde estuvimos leyendo, vamos a leerlo rapidito para terminar. Mire lo que dice. Escuche lo que dice aquí. Oíd, dice la sabiduría, en el verso 6 del 8 Proverbios. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. O sea, que la sabiduría te enseña, ella te habla. Ella te habla, la sabiduría te habla. Y es Dios mismo, a través de esa manifestación de sabiduría, que te habla. Por eso es en la intimidad. Te prepara. Hay gente que antes de ser predicador han tenido visiones donde se han visto predicando. Ok, es un mensaje de Dios, te dice tú vas a ser predicador, pero hay otro momento donde están orando y se imaginan, creen ellos, predicando. Wow, y creen a veces que son ellos, y no, es Dios enseñándote, porque Dios te enseña de diferentes maneras. Ahora, nosotros tenemos que tener la atención correcta para acatar, percibir todo lo que Dios nos está comunicando a través de la visión y todo ese tipo de cosas. O sea, la sabiduría te habla en el secreto. Tú la pides, pero la buscas también. Y la madrugada es un momento específico donde dice que me hallan lo que temprano me buscan, dijo la sabiduría. Y hablamos de la madrugada y todo eso. Yo me acuerdo que mientras más yo le pedía sabiduría a Dios, Dios me hacía levantarme de madrugada, hermano, a leer la Biblia. Y yo me pasaba muchas horas. Durante la cuarentena, hermano, fue toda la cuarentena casi, hermano. Yo me levantaba, yo me acostaba, hermano, ya saliendo el sol, porque pasaba la madrugada leyendo la Biblia y preparando estudios. El Señor ministrándome, la sabiduría de Dios ministrándome, enseñándome, hablándome. Y todos esos depósitos pues se fueron manifestando, fueron desarrollándose. Y hoy Dios juzgó y determinó que ya estamos listos para enseñar a un pueblo que necesita ser enseñado. La gloria es de Él. Todo fue en el tiempo que Él determinó según la formación y mi decisión de accionar en lo que Dios había hablado de mí. Vaya a mi YouTube, vaya a mi canal de YouTube y vea una enseñanza que yo tengo titulada Tiempo y preparación para un tiempo señalado. O sea que Dios puede señalar un tiempo, pero si usted no acciona en la preparación, hermano,
Usted pierde el tiempo y la promesa de Dios no se cumple. Y usted dice, ¿qué pasa? No, porque tú no te has preparado en lo que Dios dijo para que entonces a su debido tiempo se cumplan las cosas. Entonces, preparación. Nosotros tenemos que accionar. Yo me levantaba de madrugada a leer, a consumir palabra y a preparar estudio. El Señor estaba ahí. A medida que yo me levantaba, Él me levantaba a veces me esforzaba yo por ir al despertador. Y a medida que yo iba buscando, indagando en el secreto, orando, Dios iba haciendo el trabajo. O sea que para acceder a la sabiduría necesitamos pedirla y buscarla en secreto. Y para entender y comprenderla también tenemos que es en el secreto. De la misma forma, buscando a Dios, pidiéndole. Ahora, nosotros tenemos que dejar que la sabiduría complete sobre nosotros, para que nosotros podamos considerarle explicable, justo, razonable, de entender el sentido de todo, para poder transmitirlo de la manera correcta. Así que, amados, la sabiduría es algo que es para todos. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice su palabra. Así que Dios me le bendiga a todos. Voy a hacer una oración general para despedir y nos vemos mañana, si Dios quiere, en otro momento, con el tema siguiente de la sabiduría, que es creciendo en sabiduría, donde vamos a ver cómo crecer, seguir creciendo en la sabiduría. Padre, gracias por tu palabra, la cual he predicado y enseñado como siervo inútil que soy, que simplemente hice lo que tenía que hacer. Toda la gloria es tuya, Padre. Ahora yo te pido que tú completes tu obra en los corazones, Dios mío, y que esta semilla esté dando fruto, Dios, en los corazones, en el nombre poderoso de Jesús. Mira a tu pueblo, fortalécelo, Dios. Yo oro ahora, Dios mío, en contra de todo espíritu de distracción, Padre, que ataca a tus hijos, Señor, para en el momento que tú pones en su corazón leer u orar, hay un espíritu de distracción y deseos de la carne que quieren contradecir y oponerse para moverlo a hacer otra cosa. Yo me levanto ahora en contra de todo espíritu de distracción, lo ato, lo reprendo y lo echo fuera, Padre, de las mentes. Ahora, en el nombre de Jesús, espíritu de distracción, te hablo a ti, te reprendo en el nombre de Jesús y te echo fuera de las mentes en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido, Dios, que tú estés inclinando nuestros corazones a ti cada día, que nos impulses, Padre, a buscarte más. Padre, en el nombre de Jesús, trata con tu pueblo a través de revelaciones, sueños, palabras. Dios mío, glorifícate, Padre, que cada quien pueda tener encuentro contigo, siendo atraído, Señor, a acceder a esta sabiduría que es tan vital para nuestra vida en tus caminos, Señor. Te bendecimos por tu misericordia y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que, amados, Dios le bendiga a todos y será hasta una próxima. Shalom, shalom.